Buenas tardes, buenas noches, buen día. Hola. Estamos aquí en un lugar espectacular. La estamos pasando muy La bien. estamos pasando muy bien. Estamos aquí realizando este primer live entre Vivamos Mientras y Heredar en Paz para tocar un tema muy chévere. Mami, bendición. ¿Cómo estás? Espero que estés mejor. Mira, mami está usando Instagram, ya mami Muy está bien. Está moderna, in. está ahí con la tecnología. Sí. Entonces, el tema de hoy es un tema que hemos tocado así como suelto, pero que está muy relacionado con ambos proyectos. En Vivamos Mientras, ya ustedes saben que empezó a raíz del diagnóstico de cáncer de marido, que lo recibimos el primer viernes del lockdown en 2020. En marzo de 2020. Y que él ya está súper bien. Sí, pero pasamos el Niágara en bicicleta, así que en Vivamos Mientras estamos llevando este mensaje de vamos a vivir hoy. Es verdad que todos nos vamos a morir en algún momento, pero estamos vivos hoy, así que vamos a meter mano. Y en Heredar en Paz, pues ya estamos metiéndole un poco de responsabilidad al asunto, porque no queremos dejarle un tostón a nuestra familia. Y hoy les tengo este gran invitado. Este gran invitado que es mi señor marido, José Martín Horta Valdés. Estoy por acá por Facebook y por Instagram. Acá en Instagram. Instagram Heredar en Paz y Facebook Vivamos Mientras. Y antes de continuar, tengo que dejarle a mi invitado que haga unas expresiones. Como saben muchos de ustedes, y los que no saben me lo conocerán durante la tarde de hoy. Yo soy juez del Tribunal de Primera Instancia, así que mis expresiones no representan la posición oficial del Poder Judicial de Puerto Rico. Saludos, Marazzi. Pues bien, yo no sé si ustedes conocen este detalle, pero mi bachillerato es en periodismo y disfruto muchísimo hacer muchas preguntas y entrevistar gente. Así que hoy tengo... Preguntas intensas. A marido como entrevistado. Yo soy preguntona por periodista, él es preguntón por el social. Por fiscal, porque tú eres el del cross. Pues bien, la primera pregunta que le tengo a marido, ya yo les di el background de que hubo un diagnóstico de cáncer en marzo de 2020. Y la primera pregunta que tengo para ti, y que pienso que es una pregunta con la cual las personas se pueden identificar, es si estuviste, cuando recibiste la noticia, si la aceptaste de inmediato o estuviste en negación, y que nos hables un poquito sobre eso. No la acepté de inmediato. Cuando recibimos la noticia, que la recibimos juntos, me llamó la doctora en ese momento, ya me había hecho la biopsia. Así que sabía que había un proceso que se estaba llevando a cabo en poder determinar si el tumor o la masa que me habían encontrado en el pecho, en el órgano, en el timo, que es detrás del esternón, era positiva o era negativa. Así que cuando recibí la noticia que el viernes de lockdown, que fue por una llamada telefónica que te puse en speaker, ahí la doctora me dijo, es positivo, y yo me quedé como en una pieza. No lo pude ni asimilar, no lo pude entender. Solamente le pregunté, ¿es grave? ¿Me voy a morir? Y ahí fue el primer momento en que me vi cerca de la muerte. Que vi que la muerte ya estaba cerca de mí. Y le tuve que hacerle esa pregunta, ¿me voy a morir? La contestación de ella es este tipo de cáncer, por el tipo de patología que salía en la biopsia, era lo que denominan un low grade. Así que es un cáncer que se puede tratar y hay una recuperación. Así que pasamos todo el fin de semana en un proceso, por decirlo así, de depresión, de tristeza, estaba down, porque no sabía qué era lo que me esperaba. Si me iba a morir o me iba a recuperar y cómo iba a ser el proceso de tratamiento en términos de lo que era quimio, radio, operación. Ahí había muchas dudas porque yo muchos de esos temas no los dominaba. Así que ahí empezó mucha duda y mucho miedo en ese proceso. Entonces, no lo acepté. Para dar un poco de contexto, marido es el juez administrador de la región judicial de Utuado. Y en esos días estábamos empezando el lockdown, la cuarentena. Entonces tú dices que sentiste miedo, obviamente, cuando recibes la noticia, pero la realidad es que te pusiste a trabajar como un loco. Sí,
Me puse a trabajar como un loco porque primero porque me gusta trabajar como un loco. Sí. Que él y yo nos conocimos trabajando y nuestras personalidades son muy similares en términos de workaholic y también nivel de responsabilidad. Así que eso hizo clic rápido en nuestra relación y yo por lo menos, sentí mucho orgullo de ella por la manera en que trabajaba y era comprometida con la responsabilidad que tenía. Pero me puse a trabajar como un loco, además de eso que me gusta, porque vi que era un proceso de escape. Vi un refugio en el trabajo, en tener la adrenalina conectada con mi trabajo, con mis responsabilidades y tratar de no pensar tanto en el proceso de cáncer y en el proceso de el diagnóstico y del tratamiento, que era lo que me esperaba en las próximas semanas con los distintos médicos que iba a comenzar a visitar, tanto oncólogos como cirujanos. Que eso era un reto para mí, que nunca había tenido, nunca a través de mi vida había tenido que estar visitando tanto médico. Mis chequeos eran rutinarios, como cualquier hombre o mujer en la sociedad que va todos los años. No, como cualquiera, no. Bueno, pero era súper responsable. Era súper. Y ya sigo siendo ahora más responsable. Sí. Pero se cuida súper bien. Tenía mucho miedo. Así que dije, no, me voy a refugiar en el trabajo. No puedo concentrar mi mente en el proceso de cáncer, porque si no, tenía miedo a caer en una depresión, en una tristeza y en no saber cómo combatirla. ¿Y qué momento tú identificas que marcó ese instante en el cual saliste del escape y caíste en cuenta de, anda pal, esto es serio? Pues mira, nosotros visitamos como 3 médicos, que él fue a 2 visitas, una conmigo. Tenemos a Noé tenía prácticamente 6 meses, 7 meses, sí. Y estábamos en pandemia. Así que la primera visita a un cirujano cardiovascular, que era el especialista, que se me había recomendado porque había que hacer una operación como si fuera corazón abierto, así que tenía que ser un cirujano cardiovascular. Vimos a este primer cirujano y este primer cirujano me dijo que me podía operar de una manera rápida en 2 o 3 semanas, que era cuestión de remover el tumor, y eso me dio mucha confianza. Ahí todavía mantenía ese nivel de calma, aunque tenía miedo y estaba refugiado en el trabajo. Nosotros tenemos un gran amigo, que es un juez retirado, y él siempre le ha gustado las ciencias. Estábamos familiarizados porque había tenido familiares sobrevivientes de cáncer, y se convirtió en esta persona amiga, consejera sobre la condición. Y él me empezó a hablar de los márgenes negativos, de los riesgos de las operaciones, de lo que yo tenía que preguntar e empezar a investigar. Y no era solamente que me iba a operar y ya. ¿Cómo va a ser la patología de ese tumor que me van a remover? Así que eran muchas preguntas que ahí fue que yo dije, wow, yo me estoy dejando llevar por una recomendación médica de que te voy a operar y ya. Y estoy pensando en que me van a operar y al otro día voy a caminar y se acabó el evento. Y ahí comencé a entender, a través de las conversaciones con él, que esto no era nada fácil, que esto tenía sus riesgos, que tenía sus dolores en la recuperación por el tipo de operación, que era romper el esternón. El doctor no me había dicho que me iba a romper el esternón. El doctor no me había dicho que había unos riesgos de que no me pudiera remover el tumor 100% y que esos márgenes fueran negativos. Ahí empezó un poquito el miedo a comenzar a apoderarse de mí, y fui a ver a este otro cirujano torácico para ver qué es lo que tenía que decir, bien reconocido en San Juan, y él me dijo, tú estás loco, tú estás esperando mucho tiempo, ese tumor es bien grande, es del tamaño de una bola de softball, en Puerto Rico no están acostumbrados para ese tipo de tumor, yo te puedo operar, a lo mejor no te lo puedo remover completamente, a lo mejor te puede hacer una traqueotomía, a lo mejor el diafragma se te afecta, tu proceso respiratorio te afecta. Y ahí fue que yo empecé a flaquear y a darme cuenta de que esto no era cuestión de refugiarse en el trabajo, que esto no era cuestión de decir me opero y ya, que aquí había unos riesgos y había que tomar una decisión rápida, bien pensada, y evaluar los pros y los contras de cada una de las operaciones. Y ahí fue que sentí que me podía morir. Llegué a casa, porque esa cita fui solo, para no exponer a Keila ni a Noé al COVID,
Y llegué a casa y empecé a llorar. ¿Lloraste desde antes? Lloré desde antes. Lloré solo por el camino. Fui a ver a mi papá, que había muerto. Mi papá murió en el 98. Así que fui a su tumba. Y estaba de aniversario ese día. Aniversario de su muerte. Sí. Que fue un 8 de mayo de 1998. Y yo fui un 8 de mayo de 2020. Así que todo el proceso de la muerte se apoderó de mí. Tanto cuando estuve en el cementerio, volver a visualizar cuando él murió, verlo, la última vez que lo vi físicamente, en un ataúd, en una funeraria, y verme a mí frente al cementerio diciendo me voy a morir, me puedo morir, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Y llegué a casa y ahí empecé a Niágara en bicicleta, Niágara... ¿Sí? Sí, y Noé se abrazó a nosotros. Y seguimos llorando y llorando. Y ahí dije, me voy a morir. Pero te hacía falta tener ese momento. Porque no lo había tenido. Exacto. Yo me estaba refugiando en el trabajo y me estaba refugiando en la primera opinión de ese cirujano que me decía, opérate, que esto es fácil, en 2 o 3 semanas, e inclusive en un mes vas a poder caminar y poder hacer tu vida, que no fue nada de eso. Antes de pasar a la próxima pregunta, quiero que le mandemos un abrazo bien chévere a Wilkin, Maricruz, Dalianis, Mira, Teresita García, Lidia Viñales, Cristian Reyes. Teresita nos dice, ustedes son una familia ejemplar y unos profesionales de alto calibre. Súper orgullosa de ustedes, un fuerte abrazo para ti también, Teresita. Lidia, saludos de parte de mi familia, saludos a tu familia también. Moisés, que siempre está ahí. Moisés, te abrazamos. Tenemos a Yaritza, un abrazo también. Y por acá en Instagram tenemos a Mami, tenemos a Celi Marrero, un abrazo. Lu Fashions, Oli Allen Home, Maite, Aníbal Núñez, colegas, ¿cómo estás? Desi, Mami dice, soy su doña, qué graciosa. María Rivera, bienvenida. Bueno, pues ya que nos has contado sobre cómo estuviste en negación, cómo te diste cuenta de que sí había una probabilidad de muerte. De morir. Hago el paréntesis para contarles que en mi caso, desde que salió la pelota, que era como así, aquí en la placa, y que él estaba como que, ¿qué será eso? Pues ya yo estaba bastante asustada. Sí, mi amor, mira lo que tengo aquí. Que eso pues habrá que ver para que lo saquen de ahí. Exacto, y sin yo ningún tipo de temor ni... casi muero en el momento porque mi familia paterna ha habido cáncer varias veces ya. Mi papá falleció de cáncer, abuelo falleció de cáncer, una tía falleció de cáncer, tengo otra tía que es paciente de cáncer, así que yo pues estaba bastante pesimista en ese momento. Y pues ya yo estaba en duelo de salud desde antes, y yo lo observaba a él tan tranquilo y yo decía, él todavía no ha caído en cuenta de qué es lo que está pasando. Pues una vez tú caes en cuenta, quisiera que compartieras con nuestra gente de Facebook y nuestra gente de Instagram que está conectado desde Heredar en Paz, que quien no siga Vivamos Mientras, pues nos busca por Vivamos Mientras, y quien no siga Heredar en Paz, pues me buscan por Heredar en Paz. Exactamente, vas a encontrar cualquiera de los dos. Sí, quisiera que compartieras con quienes vean este video cuáles fueron esas herramientas o consejos que te ayudaron a bregar con ese miedo. Mira, en mi caso, una de las herramientas fundamentales fue abrirte, fue llorar, fue dejar escapar esos sentimientos, ese dolor, no encerrarte. O sea, sentirlo. Sentir. Si te encierras, este es desde mi punto de vista, si te encierras, no lo vas a sentir, no vas a poder asimilar, no vas a poder entender lo que es la muerte y hacer una reconciliación para vamos a entonces a dar la guerra, vamos entonces a trabajarlo, vamos entonces a luchar. Si no, te vas a encerrar y lo que vas a tener un mundo de miedos, temores que no te van a dejar fluir con los seres queridos, y no te vas a abrir a la vulnerabilidad, no vas a buscar ayuda, no vas a hablarlo, te vas a encerrar, te vas a marcar, te vas a deprimir, y tus deseos de luchar se van a ir poco a poco menguando. La segunda herramienta
fue abrirte la vulnerabilidad y escuchar. Keila fue esa segunda herramienta. La escuché. Me abrí a ella, hablé, ella me habló, me dio sus consejos, sus caricias, su amor incondicional. Y ahí empezamos, yo le dije, yo tengo que identificar herramientas que me permitan a mí poder trabajar esto a nivel espiritual, a nivel interno. A nivel físico, yo me sentía que tenía las herramientas porque a mí siempre me ha gustado hacer ejercicios. Y siempre he tratado de comer muy bien. Me río porque nosotros se supone que estamos de vacaciones y ella me está diciendo que nos vamos a levantar temprano porque él va a hacer su rutina de ejercicio. Hacer una rutinita live con esta espectacular montaña y belleza natural, outdoor. Pero es algo relax, de estiramiento y conexión con la naturaleza. Pues nada, eso. Y ahí me di cuenta de que no somos nada sin nuestro interior. Sin nuestro yo, sin esa fuerza, ese motor, esa espiritualidad. Y es la mente. Así que una de las primeras herramientas, una vez lo hablé con ella, fue la meditación. Yo empecé a meditar. Empecé a hacer esa conexión conmigo de qué era lo que yo quería. Y empecé a buscar y a repetirme en esa meditación y a visualizarme qué era lo que yo quería. Y que yo quería salud, quería bienestar, quería recuperarme para poder compartir con mi esposa. Llevamos solamente 3 años de casado. Poder disfrutarme mi paternidad con Noé. Poder buscar otro hijo, que por ahí viene otro. Sí, se está moviendo y todo, él está escuchando toda tu historia. Poderme disfrutar cada una de las cosas y seguir desarrollándome profesionalmente. Yo me sentía que todavía me faltaba mucho por hacer y todavía lo siento, que quiero hacer muchas cosas. Y eso lo empecé a ver a través de la meditación. Y eso me dio fuerza dentro de mí para luchar y para poder decir, voy a pelear por mi vida, pero a la misma vez hacer una conexión y una paz con la muerte. Prepararme si muriera, porque todos nos vamos a morir. Exacto. Y hay unas probabilidades a lo mejor mínimas en esta operación de que yo no la pasara, pero siempre es una probabilidad. Y cuando hay quirófano y hay un ser viviente, todo puede pasar. Así que para mí era bien importante trabajar ese proceso para eliminar el miedo a la muerte, hacerme más fuerte e ir preparado a una operación de 4 o 5 horas. Mira, se conectó Javier Rivera y dice que es Anniversary Follower. Javier Rivera, feliz aniversario de seguirnos. Claro que sí. Y Moisés dice, Dios siempre presente y que sí, Dios nunca nos abandona. Eso es verdad. Parte de las meditaciones incluyó también rezar. Rezamos muchísimo. Hay un rosario, nosotros somos católicos, que es el rosario de la sanación. Y ese rosario se ha convertido en parte de mi vida. Lo rezo generalmente casi todas las mañanas. ¿Y aprendiste en este proceso? Porque no lo hacías antes. No lo hacía antes. A través de este proceso, antes de la operación, comencé a rezar durante la operación, ¿verdad? Luego de la operación, y ahora es parte de mi vida. Y me da mucha paz diaria, a partir de tempranito en la mañana, y me permite durante el día poder atravesar y enfrentar las distintas dificultades de nuestra vida social y profesional. Escuchándote, pues sé que estás de acuerdo conmigo porque lo hemos hablado, pero quisiera que si hubiera un mensaje que quede claro de este video es ese, y es que el miedo no es malo. No, el miedo no es malo. Las emociones son mensajeras. Las emociones te invitan a tomar una acción para que te adaptes frente a algo que está pasando. Y cuando tienes miedo es porque hay algo que está pasando que está poniendo otra cosa en peligro y que hay una acción que tú debes tomar. Exactamente. Si no hubiese sido por el miedo, yo hubiese seguido mi vida normal, no hubiese crecido espiritualmente como crecí. No hubiese buscado una segunda o una tercera opinión que me llevara al mejor médico, que era especialista en esto, y a lo mejor no sé qué hubiese pasado. A lo mejor hubiese sobrevivido,
pero no sería el José Martín Horta que es hoy, que es una persona que ha asimilado y entiende lo que es la muerte, que es una persona más espiritual, que es una persona que busca más en sí y buscar calidad de vida, en compartir cada momento, en mi rol de esposo, de hijo, de padre, de amigo y amiga. Y eso no lo hubiese aprendido porque si no hubiese pensado en la muerte, me hubiese quedado como estaba antes, como que si nada hubiese pasado. Así que el miedo me permitió transformarme, me permitió crecer, madurar. Y eso yo creo que es bien importante, que cuando tengamos ese miedo, como dices tú, busquemos por qué tengo miedo, qué tengo que hacer con ese miedo, cómo voy a trabajar con ese miedo. No voy a huir al miedo, voy a enfrentar el miedo, pero para enfrentarlo tengo que aprender, tengo que madurar, tengo que crecer y tengo que evolucionar como hombre o como mujer. No, y tienes que sentirlo y reconocer que lo sientes. Claro, para hacer todo eso que estamos hablando. Exacto. Y entonces, quería preguntarte también, ¿cómo manejaste el miedo a entrar al quirófano ese día de la operación? Ese miedo que estuvo desde el momento en que el gran amigo juez me dice, mira, te van a abrir el esternón. Él te dijo que no te ibas a atrever ni a estornudar, que eso es un dolor bien fuerte, que hay hospitales que no usan anestesia, que hay que romper en frío, y eso me lo dijo también el segundo cirujano cardiovascular. Pero en Puerto Rico, el tipo de ciencia, ¿verdad? En Puerto Rico no es tanto de ese tipo de cirugía epidural, sino que hay que romper un poquito, ¿verdad? Con el frío, con el dolor, una vez te operan. Así que ahí empezó el miedo físico de cómo yo iba a tolerar el dolor, cómo iba a ser esa recuperación. Luego venían otros miedos, que era el efecto de la radio, la quimioterapia en mi cuerpo. Pero eso vino más adelante. ¿Y qué hice? Pues cuando estábamos en Texas, en casa de la prima de Keila, de Arlene y de Eric, a quienes le enviamos un fuerte abrazo desde Puerto Rico, ahí empezó el proceso de meditación y yo utilicé una aplicación de meditar que tenía a este jugador, que todo el mundo conoce, que es LeBron James. Y LeBron James tiene unos capítulos, unos programas de meditación, de cómo él se desarrolló como jugador y cómo él perdió el miedo a ser exitoso, cómo él empezó a concentrarse en él, en cómo hacer las jugadas y no pensar en la presión de las gradas. Y esas herramientas de él, en meditar, en perder el miedo, en concentrarse en uno, en preparar la mente para darle fuerza al cuerpo y ejecutar. En el caso de él, ejecutar una jugada de baloncesto. En el caso mío, el poder enfrentar un proceso físico, unos miedos de una sala de operación, que yo nunca había estado en un hospital internado, me enfocaron. Cada vez que yo creo que yo escuché el programa de las sesiones, eran como de 5 o 6 capítulos, como 8 veces, antes de la operación. Y el día de la operación, que ya no podía pasar por el protocolo de pandemia en el hospital, yo tengo una mochila, me la puse aquí. O sea, no podía entrar al edificio. Exacto, al edificio. Lo dejé en la ni al lobby. Ni al lobby podía entrar. Yo me levanté, yo estaba concentrado, me había preparado varios días y caminé. Caminé como si estuviera entrando a un parque de béisbol, a una cancha de baloncesto que iba a jugar, a un torneo de tenis, como si fuera un jugador. Así que mi enfoque fue de deportista, de mente fuerte y que iba a guerrear, que iba a batallar por mi salud, por mi estabilidad, por mi pareja, por Keila, por mi hijo, por mi futuro. Y ahí me cobró una fuerza brutal. Yo otra vez ese lobby, yo iba enfocado, yo no miraba para los lados como le ponen las gringolas a los caballos que están en el hipódromo, así iba yo. Es verdad. Sin perder el miedo, sin Él entró con perder el un flow valor. Increíble ahí. Y yo tengo mi flow y ya el miedo lo trabajé. Porque identifiqué antes que tenía miedo y yo tenía que trabajar el miedo. Si no lo hubiese identificado, cuando entrara por esas puertas, me iba a dar el miedo, iba a virar, o iba a llorar, me iba a deprimir, o me iba a poder. Tengo una pregunta más, yo, antes de
Veo aquí a Vanessa Marí. Vanessa es amiga mía desde bebé. Qué bueno escuchar que hay procesos necesarios y que muchas veces motivamos a otros y no tomamos en cuenta nuestras emociones y miedos. Sea así. Correctamente. Gracias, Vanessa. Un abrazo bien fuerte. La última pregunta que te tengo es, ¿todavía sientes miedo? Siento un poco. Es natural. Yo creo ¿Es que válido? todo ser humano tiene que sentir algún tipo de miedo. En cada chequeo, cada cita. En cada chequeo, que eso es algo que estoy trabajando. Cuando uno pasa el cáncer, uno sobrevive, ya no es el mismo. Uno puede tener un miedo, te da un dolor de cabeza, te da algo estomacal, te dan diarrea, te dan cualquier situación que es normal que nos den en nuestro cotidiano vivir, y uno piensa, volvió. La recurrencia. La recurrencia. Te da un dolor de espalda, un dolor de muslo, y wow, y uno piensa que está en esas partes del cuerpo. Y eso es algo que yo identifiqué como miedo, que bueno que me hacen la pregunta, y es algo que estoy trabajando. Me falta mucho en ese aspecto, pero lo estoy trabajando y poco a poco he ido, ¿verdad?, controlando ese tipo de miedo. Cada vez que veo los chequeos tengo menos miedo. El primero, segundo chequeo, eso era un miedo que yo no podía dormir. Ahora estoy un poquito más relajado porque lo estoy trabajando. ¿Y cómo lo trabajo? Con meditación, asimilando la muerte y asimilando de que estoy haciendo lo más que yo puedo hacer desde el punto de vista físico y mental. Y que lo estoy trabajando para tener la mejor salud posible que me permita continuar viviendo y cumpliendo. Y de que yo estoy poniendo mi parte. Lo que determine Dios, el Señor, es otro. Cada uno tiene su camino en la vida y no sabemos cómo vamos a morir. Así que de mi parte lo que queda es poder crear esas herramientas que me permitan poder asimilarlo y poder luchar y poder estar en la mayor tranquilidad y paz posible hasta el momento en que Dios, el Señor, determine que estoy en este planeta Tierra físicamente. Viviendo mientras. Pues yo creo que esas son las preguntas que tengo para él. Voy a dejar aquí un ratito por si acaso alguno de ustedes quiere preguntarle algo a Marido o a esta servidora. Como les he estado diciendo, estamos conectados por la cuenta de Facebook de Vivamos Mientras y conectados por la cuenta de Instagram de Heredar en Paz. Lo decidimos así porque en Vivamos Mientras tenemos más gente en Facebook y en Heredar en Paz, que es mi proyecto como abogada, pues tengo más gente en Instagram que Facebook. Pero si no siguen alguno de los proyectos, ustedes nos buscan y nos encuentran de inmediato. De Vivamos Mientras tenemos nuestro libro que está próximo a cumplir su primer año. Si no lo has conseguido por ahí o se lo quieres regalar a una persona, nos puedes escribir y nosotros se lo enviamos dedicado y todo. Y hablamos mucho de estos temas. Y de Heredar en Paz, ya pronto viene el libro de Heredar en Paz, que es mi proyecto mío sola, sin él. Yo no estoy en eso, soy de espectador. Porque no puede. No puedo. Pero en otros proyectos que vamos a estar juntos los dos. Entonces, en Heredar en Paz es el proyecto que estoy llevando como abogada para ayudar a las familias a que manejen sus asuntos de herencia de la mejor manera posible para preservar la unión familiar y prevenir conflictos. Mami pregunta que si cuidó bien las palmas. Mira, mami, esas palmas están maravillosas. Preciosas. O sea, nos hacen bien felices. Paréntesis, esas palmas, cuando nosotros compramos la casa donde estamos viviendo ahora mismo, no ahora donde estamos, donde estamos viviendo, la pared de atrás que divide la casa que está detrás de la casa de nosotros, una pared de cemento, de hormigón. Y yo siempre, cuando salgo a la terraza, siempre le dije a Keila, a mí me gustaría que esa pared estuviera verde, que cuando no saliera a la terraza se viera verde, no cemento. Y ella también lo quería. Y luego del diagnóstico de cáncer, un día yo me levanté por la mañana, ella se había levantado primero que yo, y yo me paré, yo dije, pero ¿y esta gente? Yo como que gente en mi patio, y yo he mirado por la ventana del cuarto y veo gente poniendo y sembrando palmas. Y cuando bajo, era un regalo de vida que ella nos había dado. Y eran palmas. Las palmas de la abundancia. De la abundancia. Así que hay como 30 palmas, creo que son 29. 29. En esa pared. Y ya esas son las palmas que nuestra suegra Lulu cuidó
cuando fuimos a Houston y están preciosas y ese verdor que está allí ya se ve, ya se siente. Y fue un detalle bien bonito porque fue un detalle de vida. Sí. Regalar vida. No, y de confianza también porque ya yo lo había pensado antes y yo las había contratado, contratado antes. Y entonces vino el diagnóstico y vino toda esta duda de quizás debo cancelar porque Exacto, ahora viene por todo los esto costos. y nos va a ir bien mal y vamos a tener que entregar la casa y de pronto fue no, todo va a salir bien. Vamos a tener nuestra casa, marido va a tener su salud y vamos a tener nuestras 29 palmas. Y estaba de show. Y entonces estaban acabadas de sembrar y había que echarle agua todos los días. Sí. Nosotros nos fuimos a Texas a recibir tratamiento médico y mami se quedó en casa cuidando a Tacho y a Chispi y a las 29 palmas. Que un día cuando tengamos algún live se la vamos a enseñar. Sí, mira, Josué Fit se unió, Kiomari, saludos, ella también es amiguita de Orocovis, y Julia Rosa Bustamante. Pues si no tienen más preguntas, marido y yo vamos a disfrutar nuestro escape. Noé está con su madrina, nosotros estamos en algún lugar de Puerto Rico. Y nada, gracias por estar aquí. Vivamos mientras y tu familia y tú merecen heredar en paz. Un abrazo fuerte y gracias por el tiempo y compartir con nosotros esta experiencia de vida. Gracias, Maricruz, éxito y muchas bendiciones para ti también. Bueno, nos vemos, mi gente. Descansen. Ay, que descansen. Ajá. Y